Estamos aquí para aprender a graficar un hiperboloide de dos hojas. Primera, esta es una superficie creada al girar una hipérbola alrededor de uno de sus ejes de simetría. La rotación alrededor del eje transversal crea un hiperboloide de dos hojas. Se tiene por ecuación general x2 sobre a a la 2 menos y2 sobre b2 menos z a la 2 sobre c2 es igual a 1. Tal como se muestra en la figura. Nos dan la ecuación x2 menos y2 menos 4z2 es igual a 4. Hay que dejar las variables x, z, y independientes. Para ello se divide entre 4. Como resultado queda x2 sobre 4 menos y2 sobre 4 menos z2 sobre 1 es igual a 1. El término de A sería igual a 2, el B igual a 2 y C igual a 1. Para estudiar la simetría con respecto a los planos coordenados se tiene la simetría respecto al plano XY. Como la ecuación de la superficie no se altera si cambiamos el signo de la variable z, concluimos que la superficie es simétrica respecto al plano XY. La simetría respecto al plano XZ. Como la ecuación de la superficie no se altera si cambiamos el signo de la variable y, concluimos que la superficie es simétrica respecto al plano XZ. Simetría respecto al plano YZ. Como la ecuación de la superficie no se altera si cambiamos el signo de la variable X, concluimos que la superficie es simétrica respecto al plano YZ. Simetría respecto a los ejes coordenados. Simetría respecto al eje X. Como la ecuación de la superficie no se altera si cambiamos el signo de las variables y y z, podemos decir que la superficie es simétrica respecto al eje X. Simetría respecto al eje Y. Como la ecuación de la superficie no se altera si cambiamos el signo de las variables x y z, podemos concluir que la superficie es simétrica respecto al eje Y. Simetría respecto al eje z. Como la ecuación de la superficie no se altera si cambiamos el signo de las variables x y y, decimos que la superficie es simétrica respecto al eje z. Simetría respecto al origen de coordenadas. Como la ecuación de la superficie no se altera si cambiamos el signo de las tres variables, podemos concluir que la superficie es simétrica respecto al origen de coordenadas. Para verificar si la superficie contiene o no el origen del sistema de coordenadas, reemplazamos x igual 0, y igual 0, z igual 0. Se deduce que la superficie no contiene el origen de coordenadas porque 0 es distinto de 1. Intersección con los ejes coordenados. Intersección con el eje X. Se toma y igual 0, z igual 0. Se sustituye en la ecuación. Por lo tanto, queda x a la 2, a la 2 igual a 1. Se despeja a. Queda x a la 2 es igual a la 2. Se le saca la raíz cuadrada, por lo tanto x es igual a más o menos a. En conclusión, al obtener x es igual a más o menos a y sabiendo que y y z es igual a 0, se obtienen dos puntos de intersección con el eje X, donde el primer punto es x igual a positivo, y igual a 0, z igual a 0. Y para el segundo punto tenemos x es igual a menos a, y es igual a 0 y z es igual a 0. Intersección con el eje Y. Se toma x igual 0, z igual 0. Se sustituye en la ecuación. Queda menos y a la 2 sobre b a la 2. Se despeja b a la 2. Por lo tanto, queda y a la 2 menos b a la 2. Ya que no hay raíz cuadrada de número negativo, no existe una intersección real con el eje Y. Intersección con el eje Z. Se toma x igual 0, y igual 0. Se sustituye en la ecuación. Queda menos z a la 2 sobre c a la 2 es igual a 1. Se despeja menos c a la 2. Como no hay raíz par de número negativo, no existe una intersección real con el eje Z. Intersección con el plano coordenado XY. Se toma z igual 0 y se sustituye en la ecuación.
Por lo tanto queda x2 sobre a a la 2 menos y2 sobre b a la 2 es igual a 1. Obtenemos un cilindro hiperbólico de eje x centrado en el origen de coordenadas, cortado con el plano xy, determinando una hipérbola de eje x sobre el plano coordenado xy. Intersección con el plano coordenado xz. Se toma y igual 0 y se sustituye en la ecuación. Queda x2 sobre a a la 2 menos z2 sobre c a la 2 es igual a 1. Obtenemos un cilindro hiperbólico de eje x centrado en el origen de coordenadas, cortado con el plano xz, determinando una hipérbola de eje x sobre el plano coordenado xz. Intersección con el plano coordenado yz. Se toma x igual a 0 y se sustituye en la ecuación. Queda menos y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1. No tiene una solución real, por lo tanto no hay intersección con el plano coordenado yz. Intersección con los planos paralelos a los planos coordenados. Intersección con los planos paralelos al plano yz. X es igual a la constante k. Se sustituye k en la ecuación. Luego se despeja k al cuadrado sobre a al cuadrado. Luego se multiplica la ecuación por menos 1, ya que no puede quedar negativa. Se despeja k al cuadrado sobre a al cuadrado menos 1 y pasa a multiplicar el denominador de y al cuadrado y z al cuadrado. Si la constante k es igual a 0 y se sustituye en la ecuación, queda como resultado y al cuadrado sobre menos b al cuadrado más z al cuadrado sobre menos c al cuadrado es igual a 1. No tiene solución real. Esta intersección correspondiente al plano yz, ya estudiada, no hay una intersección. Y igual a 0, z igual a 0. El eje x cortado con los planos x igual a arroja dos valores, x positivo y x negativo. Da como intersección dos puntos de coordenadas. Para el punto 1 obtenemos x es igual a y es igual a 0, z igual a 0. Para el punto 2 tenemos x igual a menos a, y es igual a 0, z igual a 0. Si k es igual a y se sustituye en la ecuación, la única posibilidad en que y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado sea igual a 0 es que los valores de y los valores de z sean iguales a 0. Por lo tanto, obtenemos una recta. Si 0 es menor que k y k es menor que a y se sustituye en la ecuación, k al cuadrado sobre al cuadrado menos 1 es menor que 0. En este caso tampoco obtenemos una intersección. Si la constante k es mayor a a y se sustituye en la ecuación, para cada valor de k, independientemente de su signo, se obtiene como intersección una elipse. Los semiejes de las elipses obtenidas aumentan a medida que k aumenta. Intersección con los planos paralelos al plano xz. Y es igual a la constante k. Esta se sustituye en la ecuación. Luego se despeja, quedando x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1 más k al cuadrado sobre b al cuadrado. Luego se vuelve a hacer un despeje y esta acaba multiplicando al denominador. Debido que 1 más k al cuadrado sobre b al cuadrado es mayor a 0, obtenemos un cilindro hiperbólico de eje x cortado con un plano paralelo al plano coordenado xz. Para cada valor de k, independientemente de su signo, se obtiene como intersección una hipérbola de eje x. Los semiejes de las hipérbolas obtenidas aumentan a medida que k aumenta. De acuerdo a la ecuación resolvida, se obtienen las siguientes gráficas. Intersección con planos paralelos al plano xy. Z es igual a la constante k. Esta se sustituye en la ecuación y luego se despeja. Por lo tanto, queda x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1
más k al cuadrado sobre c al cuadrado. Luego esta se vuelve a despejar y queda multiplicando los denominadores de x al cuadrado y y al cuadrado. Y por lo tanto obtenemos un cilindro hiperbólico de eje x centrado en el origen de coordenadas cortado con el plano XY. Para cada valor de k, independientemente de su signo, se obtiene como intersección una hipérbola de eje x. Los semiejes de las elipses obtenidas aumentan a medida que k aumenta. De acuerdo con lo estudiado previamente, podemos acotar con la siguiente gráfica que el hiperboloide de dos hojas puede ser considerado como una superficie de revolución con generatriz hiperbólica que gira alrededor de su eje real, el que la corta.